Bienvenidos amigos, continuamos con los tutoriales de GeoGebra. En esta ocasión nos vamos a centrar en la herramienta ángulo, ¿de acuerdo? Y vemos que tenemos dos opciones, ángulo o ángulo dada su amplitud. Bien, en la primera, ángulo, la marcamos, vamos a conseguir un ángulo a partir de 3 puntos. Hacemos 3 puntos y vemos que ha aparecido ahí un ángulo. En esta ocasión nos ha marcado el ángulo exterior, vemos, alfa igual a 258.41. Vamos a, con elige y mueve, podemos mover ese texto para que se vea mejor y fijémonos, vamos a construir un poco esto con la herramienta de segmento que ya vimos en el vídeo anterior. Podemos unir el punto A con el B y podemos unir también el B con el C. Entonces vemos ahí ya tenemos ese ángulo. Vamos a, con elige y mueve, vamos a colocar el punto B un poquito mejor, ahí está. Y entonces ahora vemos efectivamente que tenemos el ángulo exterior, pero ¿y si queremos marcar el interior? Bien, pues nos vamos a ángulo y hay que fijarse que esta herramienta, ahora sin lugar, antes hicimos A, B, C, pero si ahora hacemos C, B, A, siempre el vértice en medio, vemos que ya nos construye el otro ángulo, el ángulo interior que nos faltaba. Bueno, la herramienta nos permite, por supuesto, estos ángulos, podemos marcar aquí, y yendo a propiedades de objeto, pues podríamos rotularlo. Fijémonos, nos vamos ahora a color y lo podríamos poner, por ejemplo, en rojo, vemos, para que se vea perfectamente, se distinga uno de otro. Por tanto, fijémonos, si marco A, luego B y luego C, me dibuja y me calcula, podemos ver aquí los valores, 258.41, 101.59, me dibuja el ángulo rojo. Sin embargo, si hago C, B, A, me marca el ángulo interior. Por lo tanto, esto es cuestión de práctica. Vemos que con la opción ángulo no es lo mismo si introducimos el A primero y el C el último, que si introducimos el C primero y el A el último. Nos marcará el ángulo interior o el exterior. Bien, la otra opción que tenemos es ángulo dado a su amplitud. La marcamos, vamos a hacerlo, y entonces fijémonos, marcamos un primer punto, marcamos un segundo y ahora ya nos pide el ángulo. Aquí aparece por defecto 45, pero podríamos poner, por ejemplo, 60 y sentido antihorario. Eso significa que lo va a desplegar, fijémonos, ok, lo despliega hacia el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestro ángulo. Vamos a completar los segmentos, como hicimos antes, para que se vea mucho mejor el ángulo. Ahí lo tenemos. Vamos con la herramienta elige y mueve, vamos a mover esa leyenda del ángulo, que ahí no se ve apenas, la dejamos ahí, y entonces vemos que ya tenemos nuestro ángulo ahora a 60 grados. Esto ya decimos, partimos dos puntos, es decir, de un segmento, y ahora le indicamos el ángulo. Fijémonos que si hubiéramos querido hacer, utilizamos otra la herramienta, marcamos D, marcamos E, pero ahora 60 grados en sentido horario, ahora lo va a desplegar en el sentido de las agujas del reloj. Fijémonos, ahí está, lo vemos. Entonces ahora ya unimos los puntos, de nuevo, podemos mover la leyenda, ahí está la leyenda, y efectivamente tenemos también los 60 grados a un lado y a otro. Por tanto, tenemos, recordamos, dos opciones, o bien con ángulo, de esta manera damos 3 puntos y se obtiene el ángulo, o bien con ángulo dada su amplitud, que es damos 2 puntos, lo que es un lado, y luego ya de manera horaria o antihoraria desplegamos el ángulo. Bueno, pues esto es todo. Esta es la opción para trabajar con ángulos, y en vídeos un poco más avanzados pues iremos viendo muchas más cosas que se pueden hacer con las herramientas de ángulo. Hasta el próximo vídeo, amigos.